Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, y estamos muy contentos que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde estamos tocando los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina. Me acompaña Ana Paula Sandoval, también de ETOS, quien nos contará más sobre el webinar de hoy. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen, como ya lo mencionó José Luis. Saludamos a todos los que nos están viendo en Zoom y también en Facebook. Les recordamos que esta serie, El futuro de la comida, se transmite en vivo todos los viernes a las 10 de la mañana. En esta ocasión vamos a conversar sobre los mercados y centrales de abastos en el contexto de la pandemia, sobre cómo la pandemia está afectando los tradicionales mercados y analizaremos sobre el futuro de estos centros de abastecimiento y la competencia desigual a la que se enfrentan con los supermercados. Para esta conversación nos acompaña un panel de lujo. Bienvenida Tiana Bakik Hayden, quien es profesora investigadora de estudios urbanos en el Colegio de México. También nos acompaña desde Perú Eduardo Segarra, quien es investigador principal de GRADE. Hola, Eduardo. Está con nosotros también Víctor Delgadillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la UNAM. Desde Chile platicaremos con João Intini, quien es oficial de políticas de sistemas alimentarios para la FAO en América Latina. Y representando a la oficina de la FAO en México, nos acompañará Karina Sánchez Bazán, consultora en sistemas alimentarios. José Luis estará moderando el panel, él realizará un par de rondas de preguntas con los panelistas y después queremos escucharlos a ustedes. Así que por favor, los invitamos a quienes nos están viendo por Zoom y Facebook a que nos hagan sus preguntas. Los dejo con José Luis y arrancamos. Disfruten el panel. Muchas gracias, Ana Paula, y muchas gracias a todos los panelistas y participantes. Es un placer tenerlos acá. Quiero hacer una pequeña introducción antes de hacer las preguntas. Como todos sabemos, los mercados son ventanas con el resto del país, de nuestros países, y es la conexión con todo lo que viene del mundo, ¿no? También son fuentes de trabajo de comerciantes y fuente importante de ingresos para productores, agricultores, pescadores. Son lugares de rescate cultural para promover gastronomía local y alimentos y preparaciones tradicionales. Y también espacios de integración social para nuestras comunidades. Sobre todo esto, son proveedores de comida fresca y saludable y más asequible para la mayoría de nuestras poblaciones urbanas. Y esto es fundamental cuando se está combatiendo una pandemia, ¿no? Y también de importancia mayor en las últimas décadas, justo cuando muchos de nuestros barrios se han convertido en desiertos alimentarios sin buena comida. Sin la labor esencial de nuestros mercados, esta crisis sanitaria de grandes proporciones también se convertiría en una catástrofe alimentaria de proporciones bíblicas, ¿no? Y justo Víctor Delgadillo, uno de nuestros panelistas, en su libro, en la introducción de su libro más reciente, nos brinda esta cita de Max Weber: no solo no hay ciudad sin mercado, sino que la ciudad, antes que ciudad, fue mercado. Pero también es cierto que los mercados sufren problemas de infraestructura y obsolescencia. Sin embargo, han sobrevivido a pesar de la fuerte competencia de supermercados, tiendas de conveniencia y más. Y en este contexto actual que estamos viviendo, lastimosamente los mercados se han convertido en un foco de contagio. La lógica misma de los mercados los ha convertido en fuente de contagio, porque son lugares donde miles de personas se encuentran diariamente y en los que tanto productos como dinero en efectivo pasan rápidamente de una mano a otra. Y la ironía es que normalmente los mercados que están en la agenda pública y en los medios son los mercados de capital o de deuda, casi nunca los mercados de alimento. Y no solo han sido olvidados por los medios, los gobiernos locales y centrales o federales los han tenido en abandono ya por algunas décadas. Y esto ha sido así no solo en Ciudad de México, sino también en Lima, en Río de Janeiro y en muchas otras ciudades de América Latina. Por todo esto, la importancia de este diálogo a nivel de toda la región y de enfatizar el rol de los mercados en conectar muchas variables: desarrollo económico, salud y nutrición, empleo, urbanismo inclusivo, capital social y mucho más.
Ya sé que es un cliché hablar de oportunidades en medio de la crisis, pero esta sí es una gran oportunidad para fortalecer y resaltar la relevancia de los mercados de alimentos de todo tipo, desde las centrales de abasto, a los mercados y tianguis, a los mercados alternativos de productores. Y por eso es un gusto tener esta conversación con todos ustedes y con estos distinguidos panelistas. Y empiezo con Tiana, que justamente durante años ha investigado sobre las transformaciones en el sistema de abastecimiento de alimentos. Justo hace unas semanas Tiana escribió un nexo sobre la central de abastos en medio de la pandemia. Y te pregunto, Tiana, ¿por qué crees que la central de abastos y también muchos otros mercados de alimentos se han convertido rápidamente en focos de contagio? Hola, José Luis, Ana Paula, hola a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, respecto a la pregunta de por qué los mercados se convirtieron en focos de contagio, o sea, un elemento claro que José Luis mencionó es el diseño de los mercados. Fueron construidos para permitir la concentración, para permitir el contacto, el intercambio. Y hay algo de la sociabilidad del mercado que es muy vital y muy físico, ¿no? Y eso es parte de su encanto, por supuesto, pero también lo hace un contexto para la transmisión de este virus. Ahora, dicho eso, no todos los mercados en el mundo se han convertido en focos de contagio. Y creo que en el caso de México, la pandemia puso en relieve varias vulnerabilidades, ¿no?, que ya existían en los mercados. Un factor importante es el material y tiene que ver con esa falta de mantenimiento de las infraestructuras de los mercados en general, la mayoría de los cuales fueron construidos a mitades o hasta finales del siglo XX, pero ya tienen varios años. Muchos tienen problemas con suministro de agua o de electricidad, con basura, con plagas. En varios mercados, entre ellos la central de abasto, los baños, por ejemplo, no son de libre acceso, sino que tienen un costo, se tienen que pagar para entrar. Pero incluso si pagas para entrar, para usarlos, muchas veces simplemente no tienen agua. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la sanidad de los mercados si ni siquiera tienen espacios donde los trabajadores, los consumidores pueden lavarse las manos de forma gratuita? Y creo que uno de los puntos claves, ¿no?, que la pandemia nos obliga a ver también son las condiciones precarias que viven los trabajadores, que llamamos esenciales en los mercados. Existe también un factor que son las dinámicas locales propias de los mercados y tiene que ver con el hecho de que son lugares de mucha competencia y confidencialidad, hay muchos secretos, además de la precariedad laboral. La gran mayoría de la gente que trabaja en los mercados no gana mucho dinero, tienen un incentivo importante de seguir trabajando mientras pueden, incluso cuando están enfermos, y de no decirle nada a nadie. Y eso es porque temen que si sus clientes se enteran que están enfermos, se van a ir con la competencia de al lado o tienen miedo de ser clausurados. Y ese miedo a perder los clientes a la competencia genera que realmente se guarden secretos cuando se trate de enfermedades, no solo en el caso de COVID, pero ahora está mucho más pronunciado. Entonces, por ejemplo, hay comerciantes que no quieren usar cubrebocas o no quieren dejar de saludar a los compradores con la mano, el abrazo, porque tienen miedo de que eso genere miedo, desconfianza, ¿no?, y que les incomode a clientes. Y ese tipo de miedo es real, es justificable, es entendible en ese contexto, pero también representa un riesgo enorme que se tiene que abordar, ¿no?, de alguna manera. Bueno, y finalmente, en un sentido más general, una de las cosas que esta pandemia nos ha mostrado es que el sistema alimentario es sumamente complejo, es descentralizado, involucra un sinnúmero de actores, está casi completamente en manos de actores privados y tiene niveles realmente muy altos de informalidad y de precariedad a todos niveles. Y es muy difícil lograr una respuesta coordinada, centralizada, como lo que pide la pandemia, por ejemplo, en este tipo de contexto.
Y esta situación se agrava porque existe mucha desconfianza en las autoridades de los mercados por parte de los comerciantes y los trabajadores. Muchas veces debido a que realmente hay poca transparencia, ¿no?, en la gestión de finanzas, de los espacios, de las concesiones. Existe un desfase, ¿no?, entre el discurso oficial de las autoridades y administración de los mercados, que a veces puede ser muy buena, y la realidad que se vive, ¿no? Pero para lograr una respuesta efectiva en casos como esta crisis que estamos viviendo, es necesario realmente entender qué está ocurriendo en el terreno, en los territorios, entender quiénes son los diferentes grupos que están presentes, cómo se articulan, cuáles son sus intereses para lograr una comunicación efectiva, que es lo que no vimos ahora con esta pandemia al comienzo. Y creo que eso es uno de los retos que estamos enfrentando ahora. Gracias. Muchas gracias, Tiana. Muy interesante lo que mencionas. Es cierto, como que los mercados tienen muchas de estas características de densidad y comercio frecuente en todo el mundo, y en América Latina es donde se han constituido por muchos de los factores que mencionas como estos focos de contagio. Son problemas de gobernanza de años e inclusive de coordinación y acción colectiva. Y justo sobre estos temas, Eduardo Segarra, especialista en desarrollo rural y manejo de recursos naturales en Perú, en un think tank muy prestigioso que se llama GRADE, y ha sido desde que se inició la pandemia una de las voces, de las primeras voces en señalar la situación de los mercados mayoristas y minoristas de alimentos en Perú. En The Guardian y en la BBC fuiste, Eduardo, uno de los primeros en advertir el peligro de los mercados como focos de contagio, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, cómo ha evolucionado esta situación en los mercados de Lima y en el resto del Perú desde que empezó la pandemia, y cómo así se llegó a esta situación, ¿no? ¿Son problemas, como algunos de los que ha mencionado Tiana, de gobernanza, otros de eficiencia, o también son como inherentes a la naturaleza de los mercados que no se ha podido controlar? Sí, buenos días, José Luis, a todos los invitados. Gracias por este seminario, me parece un tema importantísimo. Efectivamente, tuvimos y tenemos todavía en Perú una de las mayores paradojas en la región. Perú fue uno de los primeros países. Creo que tenemos problemas con... el país, y básicamente... Sí. Sí, Eduardo, creo que tenemos problemas con tu audio y video. Tal vez reiniciamos esa conexión. Mientras, y disculpen por esto, voy a pasar con Víctor Delgadillo mientras solucionamos los problemas de conexión de Eduardo. Víctor, tú eres docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la UNAM, justo en temas de urbanismo, ciudad y patrimonio urbano. Y justo has editado el libro Mercados de Abasto, Patrimonio, Turismo y Gentrificación, que apenas se ha publicado hace poco, este año. Y hace poco publicaste una reflexión sobre este tema en el país y señalaste que la pandemia vino a dar el empuje final para cerrar el ciclo natural de vida de los mercados y centrales de abasto. Y mi pregunta ¿es esta la estocada final? ¿Qué se puede hacer y cómo hemos llegado a este punto de obsolescencia de espacios con tanta tradición e interacción social? Y en este sentido, ¿nos puedes contar más sobre cómo los mercados más tradicionales pueden competir con los supermercados? Sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación y por la participación. El texto que presenté en el país, bueno, quería provocar a la reflexión. Como ya se ha comentado acá y en otros foros, la pandemia COVID-19 viene a profundizar procesos que ya se venían gestando. En este sentido, el COVID-19, más que la estocada final, viene a fortalecer estos argumentos de algunos inversionistas privados y de algunas autoridades públicas que desde hace mucho tiempo tienen ganas de transformar sustancialmente los mercados o incluso de terminarlos, ¿no?
Además, este interés por los mercados es selectivo, o sea, los mercados son muy desiguales. En particular, estas iniciativas que hablan del ciclo natural del fin de un ciclo natural de vida de los mercados y de los mercados como epicentro de contagios, pues son hablados de manera general, pero son dirigidos hacia selectos mercados. Tengo tres tipos de argumentos en los que me baso. En la última década han aparecido iniciativas públicas y privadas que pretenden transformar o erradicar los mercados con distintos motivos. Entonces hay algunos actores privados o públicos que quieren modernizar los mercados, hacerlos eficientes, eficaces, competitivos, y la cuestión es que quieren transformar los mercados en una especie de supermercados o asociarlos a supermercados. Hay otras iniciativas en selectos mercados que pretenden transformar los mercados en mercados gourmet para el consumo de turistas, y hay un tercer grupo de intenciones que de plano el interés que tienen es en el suelo, y entonces pretenden destruir edificios de un piso para construir edificios de 10 o de más pisos, con mercado incluido en planta baja, en operaciones altamente rentables. Un segundo grupo de argumentos tiene que ver con que yo digo que cíclicamente vivimos una guerra de baja intensidad contra los mercados. Entonces, hay temporadas en donde, por ejemplo, los medios de comunicación, la prensa, insisten en la subutilización de los mercados, en que un tercio de los puestos de los mercados están subutilizados, sin ir más allá, sin indagar por qué los locatarios abandonan sus mercados. El deterioro también a menudo es presentado como la decadencia de los mercados sin preguntar las causas de ese deterioro. En esta ciudad además tuvimos una epidemia de incendios. En 2 meses, entre diciembre y febrero pasado, se incendiaron 5 mercados. Bueno, hay distintas versiones sobre las causas, pero los incendios evidencian falta de mantenimiento, falta de seguridad, falta de supervisión, es decir, ausencia de las autoridades. Y ahora la pandemia se viene a sumar, entonces los mercados no nada más son inseguros, son antihigiénicos, sino además son contagiosos. Me llama profundamente la atención 2 notas recientes, la que ya mencionaste de The Guardian y una que el sábado pasado publicó el Financiero, son casi las mismas. The Guardian habla de los mercados como hubs of infection, y el Financiero abiertamente habla de que son focos de contagios. Yo creo que estos periodistas son ingenuos, o sus profesores no les enseñaron que no se puede generalizar a partir de un caso específico, no se puede generalizar el estado de las cosas a una ciudad o a una región. Súper interesante que me hablan de un mercado de Maracaibo en Venezuela y después me dicen que los mercados de Venezuela son así. En esas 2 notas periodísticas me hablan de pocos mercados en 5 países diferentes y lo generalizan. Esto es América Latina. De verdad que yo creo que es plan con maña. Yo creo que hay una intención de las editoriales de subirse a este mainstream. Y bueno, en tercer lugar, evidentemente que los mercados han sido desatendidos por las autoridades locales, ya se comentó esto. Es para mí increíble que en Ciudad de México sigamos funcionando con un reglamento de mercados publicado en 1950. En esta ciudad ya tenemos 23 años de gobiernos de izquierda que no se han atrevido a legislar sobre los mercados, ni siquiera actualizar un reglamento. Ya sé que la administración pasada intervino algunos mercados, pero muchas de estas supuestas acciones en favor de los mercados son como un alibi. Tengo muy presente, por ejemplo, que Marcelo Ebrard creó la norma de ordenación urbana número 29 para proteger a los mercados. La Suprema Corte se lo echó para atrás. Yo creo que ya sabían que se la iban a echar para atrás, ¿no? Por atentar contra la libertad, contra el libre mercado. Después del incendio de la Merced en 2013, Miguel Ángel Mancera creó un consejo consultivo que a nadie consulta. Esto era con el discurso de la ciudadanización de la toma de decisiones, pero en la práctica la reconstrucción de la nave mayor demoró 7 años. Además, para mí era un revanchismo de Mancera. Se opusieron a mi megaproyecto, pues ahora jódanse, que les cueste la reconstrucción del mercado, y además cuando acababan de reconstruirlo, les llegó este otro incendio.
También tengo presente que el gobierno anterior emitió el decreto que patrimonializa las prácticas culturales al interior de los mercados, que es un decreto que prácticamente no sirve para nada, o en el mejor de los casos sirve hacia la mercantilización de la cultura, hacia la turistificación de los mercados. Bueno, para cerrar, en el libro que hicimos varios colegas y en otro libro bellísimo que hizo Ángela Giglia sobre mercados de Ciudad de México, tenemos evidencias que los mercados pueden competir ahora no nada más con los supermercados, sino ahora también con Amazon, con Delivery, con Uber, con el servicio de entregas a domicilio. Bueno, lo hacen en condiciones desiguales, pero los mercados se adaptan a la demanda de sus clientes. En los mercados encontramos clases creativas que se apropian en el marco de sus posibilidades de las nuevas tecnologías para confrontar el desafío de abastecer a sus clientes. Esto. Muchas gracias, Víctor. Reflexiones muy interesantes sobre también para el público general y no especialista, y muchos de los que estamos metidos en sistemas alimentarios de una manera más amplia, es analizar cómo los medios manejan la narrativa, ¿no? Y creo que eso es como fundamental en los últimos meses, como para entender qué tanto los mercados sí se han convertido en focos de contagio y qué tanto es una oportunidad para promover otros intereses inmobiliarios, de desarrollo comercial, de supermercados, frente a grupos no organizados por el lado de los mercados de alimentos públicos que no pueden como combatir ese frente mediático. Y ahora me dicen que Eduardo ya está con nosotros, justamente para contarnos un poco más sobre cómo ha sido la evolución de los mercados de alimentos y centrales de abasto en Lima y en el resto del Perú. Gracias, Eduardo. Sí, bueno, espero que haya mejorado la conexión. Ya. Miren, bueno, en primer lugar, decía yo hace un ratito, antes de que se corte la conexión, que Perú ha enfrentado varias paradojas en esta pandemia. Una de ellas es que fue el primer país, o uno de los primeros en imponer una cuarentena muy estricta, muy fuerte, prácticamente a nivel de todo el país, y sobre todo en la ciudad de Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes. Y sin embargo, luego de más de casi ya 4 meses, recién la cuarentena se ha levantado hace 2 días, Perú no ha tenido, digamos, de los mejores resultados, ¿no? Ya desde el inicio de este proceso se le planteaba al gobierno que estaba descuidando algunos elementos que eran evidentes, y uno de ellos era el tema de los mercados de alimentos. Y en el caso de Lima el tema era aún más dramático porque es una ciudad particularmente complicada, ¿no? Tenemos en Lima 1.300 mercados locales, 7 mercados mayoristas, en realidad 2 o 3 son reales mercados mayoristas, para abastecer los alimentos de 10 millones de personas. Cuando estalla esta pandemia, venimos de muchos años donde el tema de mercados en realidad nunca ha sido materia de políticas públicas, a tal punto que nadie sabía cuando todo esto empieza quiénes realmente eran los responsables de regular y ver qué pasa en los mercados. Es decir, volviendo a tu pregunta, el problema de gobernanza era dramático. Nadie tenía claridad sobre cómo regular y gobernar estos mercados en un momento tan delicado donde era evidente, como bien dijo la primera expositora, que son puntos de aglomeración, están hechos para eso, son puntos de concentración de compradores y de vendedores. Pero hay que señalar que un mercado no es solo una relación individual entre un comprador y un vendedor. Hay también en un mercado elementos de espacio público, de bien público, que deben ser proveídos por las autoridades. El comprador está no solo comprando un producto, también está comprando sanidad, está comprando orden para comprar, está comprando una serie de elementos que tienen que ver con las condiciones sanitarias de lo que compra. Y también el vendedor está tratando de generar un negocio en un espacio seguro, en un espacio que tenga pues, condiciones adecuadas.
Ninguno de esos elementos han sido materia de intervención pública en el Perú en los últimos 30 años. Y ahí vamos a la segunda paradoja. Perú en los últimos años se ha convertido en uno de los primeros exportadores de frutas y hortalizas de la región y del mundo. Somos primeros exportadores de uvas, de paltas, de arándanos, de una serie de productos, porque hemos sido capaces de desarrollar un sistema de sanidad alimentaria bastante sofisticados. Sin embargo, habiendo hecho eso para el mercado externo, no hemos hecho absolutamente nada para regular los mercados internos. Y entonces lo que vemos es la crisis esperada de un sector que ha sido abandonado por las políticas públicas, que no tiene gobernanza, que es caótico. Tenemos el mercado mayorista, el principal, por ejemplo, no impone ningún límite a la cantidad de compras que pueda hacer un comprador. Alguien puede ir a ese mercado y comprar 5 kilos de papas. Es decir, de mayorista tiene muy poco. Entonces, por eso es que tenemos 20.000 compradores yendo diariamente al gran mercado mayorista de Lima. Estos 20.000 compradores, que nadie los registra, no sabemos a dónde van, luego se distribuyen por toda la ciudad y efectivamente todo este sistema es un sistema de microcomercialización ingobernable, donde una ciudad donde tenemos 43 alcaldes, si ponemos al Callao son 50 alcaldes, sin ningún liderazgo único para la ciudad. Obviamente esto iba a ser una pesadilla de gobernanza y de capacidad de regular esto. Y esto ha explotado así, cuando el presidente anuncia las primeras pruebas en los mercados, arrojaron cifras terribles. Más del 70% de comerciantes contagiados con el virus, y toda una crisis de este sistema de la cual recién poco a poco estamos empezando a salir, pero ahora hemos levantado la cuarentena, en realidad el pronóstico es bastante reservado. Gracias, José Luis. Interesante, Eduardo. En México, en Ciudad de México, una ordenanza de 1950 es la que regula los mercados y en Perú no se sabe quién los gobierna, ¿no? Y recién nos ponemos a pensar en esto, en una de las peores crisis sanitarias y que se puede convertir en alimentaria de nuestra historia. Y muchas similitudes que yo veo. Y un poco también para tener esta visión regional, gracias Eduardo, paso a Joao Intini. Joao es oficial de políticas de sistemas alimentarios de la FAO para América Latina. Desde ahí impulsa sistemas alimentarios inclusivos, eficientes, que sirvan de apoyo a la agricultura familiar y pequeños productores. Y para ello tengo esta pregunta, que es ¿cómo nos aseguramos que los mercados mayoristas sigan cumpliendo su papel estratégico en el suministro y comercialización de alimentos, pero que a su vez no pongan en riesgo de contagio a operadores, proveedores, comerciantes y clientes? ¿Qué medidas se deben tomar y se han estado tomando en varios países en América Latina? Y en este sentido, algo que los tres expositores previos, panelistas previos han mencionado, cómo los gobiernos locales, pero también centrales, deberían apoyar. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí. En verdad, menciono primero una satisfacción enorme de escuchar los que me antecederam, porque todos aportan de forma completamente realista sobre lo que estamos viviendo en marco de los mercados mayoristas Uliabasa en nuestra región. Isso significa que hay de pensar em distintas miradas. Se ponemos uma mirada sobre a governança, encontramos efetivamente exemplos muito interessantes em alguns países, como também encontramos dramas em outros. Se buscamos por la natureza de um mercado, vamos encontrar públicos, privados e mistos, o que significa uma distinta forma de gestioná-los. Se buscamos por onde estão ubicados, encontramos mercados mais novos, mais modernos, que estão alejados de los centros urbanos e que funcionam sem influir em nada em um entorno desses mercados, ao revés de outros que são completamente absorvidos por um espaço urbano, e aí se generam
outras inúmeras e milhares de conexões com esses mercados que vão muito mais allá que a comercialização de alimentos. Enfim, por distintas miradas vamos encontrar situações que merecem uma análise e todas vão estar associadas a algum tipo de drama potencializado por el Covid. Enfim, é verdade o que mencionaram os que me antecederam e boníssimo escutar. E aí te coloco um pouco de onde está a FAO neste cenário. Primeiro, partimos de uma afirmativa que queremos recordar em todo espaço, em todo documento, em todo ambiente que a FAO se posiciona neste grande continente. Primeiro, temos que evitar que a crise sanitária se converta em uma crise humanitária, uma crise alimentar, uma crise social e econômica. Bueno, isto não é simples, porque estamos vivendo uma barra há alguns anos em crescimento econômico na região, o que está efetivamente cambiando para pior os indicadores sociais e econômicos. Há um indicativo de mais pobreza, de mais hambre na região, e tudo isso será potencializado aún mais por os efeitos da pandemia. E os mercados não têm e não podem cerrar, porque efetivamente são atores claves em um funcionamento de sistemas alimentares que são débeis, são desequilibrados, estão mal posicionados em general na região, e por isso temos distintos fenômenos como os desertos alimentares, os pantanos alimentares, fenômenos de oscilação e volatilidade de preços muito intensos. Enfim, tudo isso está conectado a uma enorme dinâmica de um sistema alimentar de características muito distintas em cada município, em cada país. Onde está a FAO? Primeiro, estamos realizando encuestas mensuais com os mercados maoristas. Vamos publicar um terceiro boletim na próxima semana com resultados de 64 mercados e 15 países, onde parte disso que os que me antecederam poderemos encontrar salidas, medidas, recomendações para enfrentar de forma muito contundente os efeitos da pandemia sobre o funcionamento dos mercados. Aí vamos subir os protocolos de sanidade, de biosseguridade, tudo o que é possível em termos de vigilância sanitária tem que subir e subir de forma muito intensa, coordenados com os atores públicos e privados, tudo o que é necessário relacionar-se em termos de governança, seja por os atores nacionais, provinciais ou municipais, tem que estar involucrado nesse processo e fazer ou ser de modo muito contundente que os protocolos sejam aplicados. O pior cenário são esses mencionados anteriormente de um cierre de mercado, e é verdade que isso não é aplicável em la maioria dos países. Não é esta a realidade. A realidade é preocupante, mas não é assim que está, digamos, a fotografia dos mercados. Há problemas, mas não podemos generalizar como todos os mercados afetados pela pandemia. E, justamente, se miramos os resultados desta encuesta, identificamos medidas muito interessantes nos mercados. Les comento aqui de forma muito rápida. 76% dos mercados que participaram desta encuesta estão inovando em termos de comercialização, estão aplicando plataformas digitais, estão fazendo entregas diretamente em caixas, em comércio, estão modificando seus horários de funcionamento, estão arreglando espaços de transporte, estão modificando de forma muito intensa para manter-se em funcionamento. Ou seja, se os acordos ou se os, digamos, regulamentos não se cambiaram, estão agora cambiando por força da pandemia. Então, isto estamos documentando. Mas também há um outro efeito muito interessante, que são os efeitos desta dupla oferta e demanda. A oferta segue, a agricultura familiar, a agricultura, digamos, este agronegócio segue produzindo. Parte exportada, com esses protocolos de altíssimo nível,
y parte está dentro de los países. Y ahí estamos trabajando en algunos locales en la edad de la piedra. Entonces, sí hay problemas gravísimos que tenemos que enfrentar en la demanda. Y ahí hay de activar creatividades, medidas de mantener em funcionamento parte da demanda. 95% dos mercados mauristas indicaram que há uma redução enorme de compradores por parte de hotéis, restaurantes, de mercados, supermercados. Isso impacta muito fortemente o funcionamento dos mercados. Termino aqui minha apresentação invitando a todos a ler, criticar e difundir os boletins que a FAO ha publicado semanalmente sobre esse tema da Covid e particularmente sobre os boletins de mercados mauristas que estamos fazendo com dados obtenidos diretamente dos mercados. Graças, Luis. Paramos por aqui. Muchas gracias, Joao. Muy interesante tu introducción del rol de los mercados para que esta crisis sanitaria, que ya es terrible, no se convierta en una crisis alimentaria como muy grande, ¿no? Y a todos los participantes en el panel les recomiendo, si están interesados en el tema de mercados, leer los boletines que ha sacado la FAO en las últimas semanas sobre estos temas. El último como detalla de manera muy particular como el conjunto de medidas que se han tomado para el control de la pandemia en los mercados. Me parece muy interesante. Y bueno, vamos a pasar con Karina Sánchez Bazán. Karina también está en la FAO, es consultora en sistemas alimentarios en México. Y de hecho la conocemos porque también es promotora por mucho tiempo de la nutrición y la salud pública acá. Y a Karina le quiero preguntar cómo considera que ha impactado la pandemia y el cierre de algunos mercados a los agricultores y pescadores. Cómo se han afectado también los canales de abastecimiento y comercialización de alimentos. Y qué medidas se pueden tomar para asegurar que agricultores y pescadores no se vean tan afectados. Pues buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia y buenos días a los panelistas. Muchas gracias por darnos este espacio de hablar sobre los mercados mayoristas. Y para comenzar, yo quisiera preguntarle a la audiencia y preguntarle a nuestros panelistas si saben de dónde vienen sus alimentos. No sé si desayunaron y qué pudieron desayunar, pero si lo hicieron, la pregunta sería si saben de dónde viene esa fruta que se comieron, de dónde viene todo lo que compone su alimentación día a día. Porque cuando nos empezamos a preguntar de dónde vienen nuestros alimentos, es que empezamos a entender cuál es la importancia del papel de los mercados mayoristas. Todo lo que pasa para que nuestra comida llegue a nuestro plato, todo el proceso que hay en ese rango, es la cadena de suministro de alimentos. Y esa cadena son interacciones complejas de producción, de logística, de transporte, de comercialización, en la que están involucrados millones de actores para que en tu mesa puedas tener una manzana, un plátano, lo que sea que comas de alimentos frescos. En términos de la producción, una cosa muy importante que también FAO México ha intentado dejar claro es que el abasto de alimentos en México está garantizado. Como bien decía Joao, la oferta de alimentos sigue, la producción de alimentos ya estaba ahí y entonces esa oferta sigue. El problema que estamos teniendo ahora es sobre la demanda. Justamente uno de los efectos de la pandemia es la reducción en los ingresos familiares. Sabemos que en México un porcentaje muy alto de los ingresos, de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, se va hacia los alimentos. Esto quiere decir que si hay un shock en el ingreso, lo primero que se empieza a dejar de comprar, pues más bien lo que se deja de comprar son alimentos. Y justamente en esta encuesta que mencionó Joao, los mercados nos dicen que hay una reducción de la demanda, dependiendo del producto, hay reducciones moderadas, hay otras reducciones más amplias, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como decíamos, la producción ya sigue, los agricultores ya produjeron, por lo menos en esta primera fase de la pandemia, y uno de los problemas será ver que toda esa producción pueda llegar a comercializarse. Porque si no estamos comprando, esa producción tiene riesgo de perderse.
Una parte importante que ha impulsado FAO también es que justamente para que este nivel de producción se siga manteniendo, se han publicado algunos lineamientos para la protección de los trabajadores en centros agrícolas. Esto se publicó en abril, se publicó junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay algunos lineamientos. Una de las dificultades de estos lineamientos es que la falta de conocimiento justamente de los mismos en los centros de trabajo. Bueno, pues aunque hay alineamientos, depende muchísimo de quienes están a cargo de estos centros de trabajo agrícola que los puedan socializar. Esa es una parte. Pero después, en la parte de logística, también hay ciertas recomendaciones, ¿no? Si bien el abasto de elementos está garantizado, lo que sí hemos visto es que hay cuellos de botella en la transportación, en poder llevar del centro de producción al centro de comercialización los productos. Ahí sí ha habido como algunos impactos en el transporte y se han tomado algunas medidas, por ejemplo, medidas a nivel federal, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural firmó junto con otros 25 países de América Latina un convenio para justamente garantizar este abasto de alimentos y esta producción durante esta crisis. Pero también a niveles más pequeños, si hablamos de los mercados, por ejemplo, la Central de Abasto de la Ciudad de México, el día 8 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México justamente cuáles eran los lineamientos para poder que los transportistas pudieran operar, llegar, descargar y hacerlo todo con medidas sanitarias, ¿no? Y lo más importante de decir es que este es un trabajo que no ha parado. O sea, estos trabajadores, todos los de la cadena de suministro, no solamente los productores, son trabajadores esenciales. La agricultura y la comercialización de alimentos es una actividad esencial dentro de esta pandemia. Y lo es sí para abastecernos de alimentos, pero también hay un rol social o un papel social muy importante que han estado jugando estos mercados. En esta encuesta que mencionó Joao, que son 64 mercados mayoristas, de los cuales 30 son de México, hay una pregunta muy interesante sobre qué se hace con los productos excedentes y cuál es el papel social de los mercados. El 70% de los mercados de América Latina informaron que están donando directamente a instituciones de ayuda humanitaria y el 56% que están teniendo donaciones a bancos de alimentos. Esto quiere decir que los mercados no solo tienen un papel porque a partir de ahí se comercializan los alimentos, sino que tienen un papel porque también están teniendo una responsabilidad social durante esta pandemia de poder donar a partir de organizaciones oficiales, como muchos de ellos tienen bancos de alimentos dentro de sus instalaciones, pero también a partir de iniciativas individuales de hacer estas donaciones a organizaciones de filantropía. Y entonces, bueno, pues para mí lo importante y para FAO importante es solamente poder retomar y considerar el papel fundamental que tienen los mercados, los retos que están teniendo. Nos alegramos mucho de que haya habido, por ejemplo, esta publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en conocer que otros mercados están tomando medidas como las que está recomendando la Secretaría de Salud, del distanciamiento, cubrebocas, que muchos mercados han puesto también puntos de poder medir temperaturas y garantizar como la seguridad de los consumidores, pero hoy más que nunca, si queremos apoyar la economía de nuestro país y apoyar a los mercados, la estrategia número 1 es comprar alimentos frescos y comprarlos de manera local. Muchísimas gracias, Karina. Muchos puntos interesantes que tocas. Uno, desde la paradoja de cómo se sigue produciendo alimentos casi igual que antes, a cómo por un shock de demanda, porque esta pandemia viene con mucha recesión económica, cómo sí baja esa demanda de alimentos, cómo hay un excedente ahí, y cómo el 70% de los encuestados sí tienen algún tipo de alianzas con Banco de Alimentos, y cómo hay una reflexión de cómo en los siguientes meses los gobiernos locales tal vez deberían ser un poco más proactivos en facilitar, en promover estas alianzas entre mercados, bancos de alimentos, comedores populares y otros, ¿no? Que pueden cumplir un rol muy importante para atender a la población vulnerable
justo cuando se necesita más, pero que también requieren recursos, ¿no? Esto no es de ninguna manera debería ser como filantropía que viene de comerciantes que también están muy necesitados de dinero, sino podría venir con proactividad de recursos públicos, ¿no? Estamos con el tiempo, pero yo quiero aprovechar para hacer una pregunta rapidísima a todos los panelistas, que es un poco como que lo que nos inspira a hacer esta serie de seminarios, cuál es el futuro de la comida. Y quiero preguntarles a todos, si pueden resumirlo en 30 segundos, un minuto, sería genial. ¿Cómo ven el futuro de los mercados de alimentos y centrales de abastos en América Latina, en sus países, en sus ciudades? Tanto el futuro en los siguientes meses, en esta nueva normalidad, pero también en el largo plazo, en la post-pandemia. Y tal vez empezamos en el orden en el cual hicimos las presentaciones, con Tiana, después Víctor, después Eduardo, después Joao y después Karina. Tiana, te doy la palabra. Gracias. Bueno, creo que a largo plazo lo más importante sería realmente mejorar la situación higiénica e infraestructural de los mercados para que la gente, los trabajadores, tengan acceso a condiciones básicas de seguridad, de sanidad. Por ejemplo, la semana pasada, cuando tuvimos el sismo acá en la Ciudad de México, dentro de la central de abasto no se escucharon las alarmas sísmicas. Con seguridad me refiero también a eso, a mantener la infraestructura en un sentido muy general, ¿no? Porque no es posible tener un sistema alimentario justo, resiliente, si la gente que trabaja en los mercados no tiene condiciones sanas y básicas, ¿no? Y también, como hemos señalado varios, es realmente necesario para ello desarrollar políticas públicas enfocadas en el sistema alimentario que apoyen a esos espacios, porque a pesar de la falta de inversión y gestión, siguen siendo esenciales, ¿no?, para la seguridad alimentaria. Pero para eso tenemos que ir más allá de los lineamientos formales, de las encuestas, de las normativas que pueden tener, como dijo Víctor Delgadillo, más que 50 años, ¿no? Es necesario partir de un conocimiento profundo de la realidad de los mercados y su articulación con la cadena de suministro. Y creo que esos son dos puntos claves para asegurar un futuro para esos espacios. Gracias. Muchas gracias, Tiana. Víctor. Víctor, creo que estás en mute. Sí, ya. Digo, parto del hecho de que en América Latina los supermercados ya tienen una mayor cantidad que los mercados. Además, en muchas ciudades de América Latina, la distribución de alimentos ya no es solamente a través de mercados cerrados, sino a través de ferias itinerantes. Bueno, como muchas otras actividades, para mí es un poco incierto el futuro de los mercados, pero por supuesto que hay que defenderlos. Hay que defenderlos porque son centros que ofrecen productos frescos, locales, a bajos precios. Hay que defenderlos como parte de la soberanía alimentaria, a diferencia de los supermercados, que más bien representan como los intereses de los agronegocios internacionales. Hay que ver a los mercados como parte de los sistemas de salud preventiva y curativa, como centros de integración, de mezcla, de contacto social, como lugares en donde se efectúa la economía solidaria, se refuerzan las culturas locales. Para mí, son una herencia colectiva que hay que preservar. En el largo plazo, yo creo y en el corto, yo creo que los mercados se tienen que aprovechar de que ya han utilizado estas nuevas tecnologías para hacer servicios de entrega a domicilio, antes de que a Airbnb o Uber o Amazon se le ocurra crear una plataforma para lucrar con los bienes que no son suyos, con los bienes de otros. Y para cerrar, por supuesto, en Ciudad de México hay que acelerar la reconstrucción de los mercados que fueron incendiados. Hay que ordenar el comercio llamado informal que rodea los mercados, para que esa gente que se gana el sustento todos los días deje de ser la clientela de líderes de organizaciones políticas y también la clientela de autoridades que le cobran el derecho de piso. Y el futuro de los mercados tiene que ser pensado con una profunda participación ciudadana. Para mí, los locatarios, los vecinos de los barrios tienen derecho y obligación de debatir y de codecidir sobre el futuro de sus mercados. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas ideas ahí como para trabajar a futuro, para una agenda de desarrollo local. Eduardo.
Sí, bueno, bastante de acuerdo con los planteamientos anteriores. Creo que hay, para simplificar, siempre la realidad es mucho más compleja, pero yo diría, podríamos pensar en dos escenarios a futuro con los mercados, por lo menos en Lima, no puedo opinar un poco a nivel de todo el país. Lima realmente enfrenta problemas muy graves en varios temas como el transporte y el comercio de alimentos. Son dos problemas que han llegado a un nivel de crisis y han tocado fondo. Luego de esta mayor crisis desatada por la pandemia, obviamente debería abrirse un espacio para hacer reformas profundas en ambos temas que afectan de manera directa y dramática a toda la población. Y bueno, si se opta por una vía de reformas, en realidad hay espacio significativo para trabajar en varios temas relacionados a la modernización de mercados. Y ahí yo entiendo la modernización no como convertirlos o quitarle espacio a los mercados locales en favor de los supermercados, al contrario. Y Lima todavía tiene la particularidad que el 80% de las compras de alimentos son en mercados locales, no en supermercados. Ha habido una penetración de supermercados, pero limitada. La gente todavía prefiere el mercado local, prefiere el contacto directo con su vendedor, prefiere esa relación, digamos, específica. Y yo creo que eso hay que preservarlo. Lamentablemente, la pandemia nos ha afectado mucho en todos estos temas, pero creo que la pandemia va a pasar y hay que mirar hacia adelante en el sentido de que necesitamos estos mercados. Tienen que ser mercados que obviamente cumplan y ofrezcan condiciones adecuadas y saludables. El otro escenario es pesimista. Termina esto y más bien aumenta la segmentación, la segregación de mercados, la desestructuración, la gobernanza se pone más grave, de lo que ya tenemos, las mafias proliferan. No conozco mucho los temas en México, pero son muy parecidos. Acá tenemos mafias andantes alrededor de todos los mercados. Estos fueron privatizados de manera totalmente desordenada y absurda en la década de los 90, y ahora estamos esperando, ¿verdad?, que cambiemos de giro. Yo esperaría que vayamos hacia la opción más reformista, que es la que creo que nos conviene. Muchísimas gracias, Eduardo, y también por la claridad de los dos caminos que aprecias que se tienen para la reforma o para la continuidad del empeoramiento de la situación, digamos, en los mercados. Y le doy la palabra a Joao. Bueno, esta pandemia se suma a outras pandemias que já existiam em nossa região, como a pandemia de sobrepeso e obesidade, que ha golpeado enormemente a população, os sistemas de saúde, as economias. E isto está relacionado a cambios muito intensos em los hábitos alimentares e outras características de comportamento em nossas sociedades. Se consideramos que os mercados têm que ser concebidos por uma ótica privada, seguramente estas outras pandemias vão acelerar-se muito mais sobre as populações, aún mais sobre os mais vulneráveis, os pobres, os que estão estão aí com todos os problemas socioeconômicos. Então, para a FAO, os mercados mauristas e abaixo, as feiras livres são bens públicos. Têm que ser defendidos, têm que ser fortalecidos, têm que ser concebidos como parte da cultura, parte das práticas comerciais, parte de um ambiente que oferece alimentos frescos, saudáveis, alimentos que permitem ampliar as capacidades nutricionais da população. E para isto nos somamos a todas as ideias, todas as medidas, tudo que é possível para fortalecer os mercados com esta ótica. São bens públicos. Para terminar, te diria que somos otimistas. Há de terminar esse ciclo da pandemia com algo muito melhor, com a revisão de nossos hábitos, com uma perspectiva de governar melhor os sistemas alimentares,
de permitir que os mercados se modernizem no sentido de enfrentar as debilidades estruturais, enfrentar as perdas e desperdício de alimentos, enfrentar a concentração privada de um mercado de alimentos cada vez mais intensa na região e permitir que a agricultura familiar, campesina e indígena ascenda a esses mercados de forma mais aberta e mais democrática. Então, a nós de la FAO não há cenário negativo. Se há cenário negativo é porque falhamos, é porque não adotamos os protocolos, as regras e não inovamos em sentido de promover outras formas de comercializar e outras formas de oferecer à população os alimentos que passam por esses mercados. De nossa parte, vamos fazer tudo o que é possível para generar espaços de diálogo, de governança, apoiar as pymes, os empreendimentos de agricultura familiar, pescadores indígenas e a gestão desses mercados. Sim, são atores claves e necessários para equilibrar os sistemas alimentares em las cidades. Muchas gracias, Joao, por el optimismo también para ver la ventana de oportunidad de reforma en los mercados y de que siga siendo, ahora recobre una importancia mucho mayor en la agenda pública. Y finalmente le doy la palabra a Karina para que nos cuente cómo ve ese futuro de los mercados. Pues igual que Joao, la visión para FAO México es optimista también. Esta pandemia y todas estas dificultades que han enfrentado los mercados nos dan la oportunidad de justamente ver cuáles son las áreas en las que podrían modernizarse. Estamos muy agradados de saber que los mercados están usando otras formas de comercialización, pero no solo eso, también que los mercados están pensando en cómo ser centros de modernización más allá de la forma de comercialización de alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Es en un reporte muy reciente en la Central de Abastos de marzo de 2020, diariamente en el mes de marzo, en el acumulado, los residuos orgánicos de ese lugar son de 4.350 toneladas. ¿Tú te imaginas todo lo que podíamos hacer con esos residuos? Entonces, muchos mercados ya están pensando en cómo transformar esa infraestructura que ya tienen para transitar del modelo actual a un modelo de economía circular. Entonces, este es una gran oportunidad para que justamente estos centros que ya son esenciales para la cultura de los países, sobre todo en Latinoamérica, también empiecen a hacer modelos de cómo manejar los residuos de forma más sostenible, de forma más responsable y también cómo preservan su papel social en términos de reducir la pérdida de desperdicios de alimentos y de compartir toda esa riqueza de alimentos que tienen de una forma social para atender a la población vulnerable. Entonces, pues, nada más que una visión optimista y una gran felicitación a los mercados que siguen trabajando, a las federaciones que los agrupan y a las confederaciones también de los comerciantes que trabajan ahí. Gracias, Karina, también con una visión optimista respecto a lo que podemos hacer y a la gran oportunidad. Tenemos muchísimos comentarios muy interesantes desde México, desde Colombia, desde muchos otros lugares, con muchas inquietudes, pero lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Habíamos prometido una hora y para mí ha sido como un placer tener un conjunto de visiones muy diversas, porque en este panel tenemos gente de la academia, investigadores que han trabajado durante mucho tiempo en entender a los mercados, de los cuales estamos aprendiendo mucho. También Eduardo también ha sido funcionario público a nivel local, entonces combina lo de investigador académico con la parte más de práctico y de ejecutor, y ahí tuvo muchos retos en el gobierno local de Lima, con los mercados justamente, y Joao y Karina con unas visiones como del panorama regional y del organismo internacional que está como encaminado a cumplir un rol muy importante en la promoción de esta modernización y también en la coordinación para que este optimismo se vuelva en realidad. Sería ideal salir en el transcurso de esta pandemia con una agenda clara que se pueda trabajar a nivel de gobiernos centrales y locales para promover una modernización de los mercados y que no se pierdan por gran parte de los intereses que Víctor mencionó que están detrás de la obsolescencia, el fin de los mercados. Felizmente después de este panel
Mi conclusión es que no estamos ni en la obsolescencia ni en el fin, esa era la provocación del artículo en El País de Víctor, sino que justamente puede ser un renacer, ¿no? Y también me voy a contagiar del optimismo de Joao y Karina final al respecto, ojalá que sí. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá y Ana Paula nos va a comentar cómo es el próximo seminario que viene. Sí, muchas Gracias. gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Les recordamos que esta transmisión quedará disponible en nuestro canal de YouTube y esperemos que lo hayan disfrutado y los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente webinar, que es el próximo viernes, en el que vamos a hablar sobre América Latina, presa fácil de la pandemia, políticas alimentarias y malnutrición. Este webinar lo estamos organizando con la Coalición Contrapeso y bueno, está siendo transmitido por las mismas redes. No se lo pierdan, va a estar muy bueno y también tendremos un panel de lujo. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los participantes. Han sido muchísimos y nos vemos el siguiente viernes y que tengan muy buen fin de semana.